Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Los obispos de España han escrito una carta agradeciendo a todos los españoles su participación en el viaje apostólico de León XIV. La carta, que la pueden encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal, dice: los obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, haciéndonos ecos del sentir de todos los obispos de las diócesis españolas, queremos dirigirnos al pueblo de Dios y a través de la comunidad cristiana a toda la sociedad española para dar las gracias a todos por vuestra participación entusiasta en el viaje apostólico de León XIV a España. El Papa ha sido el gran protagonista de este viaje, pero junto a él es necesario resaltar la respuesta del pueblo de Dios. Gracias por vuestra presencia en calles, plazas, estadios y templos en Madrid, Barcelona, San Feliu de Llobregat, Canarias y San Cristóbal de la Laguna. Gracias también por vuestro seguimiento a través de los medios de comunicación en el resto de España. Gracias por vuestro entusiasmo y paciencia, por la alegría y testimonio de fe. Gracias a las familias, tantas habéis presentado a vuestros hijos recién nacidos para recibir la bendición del Papa. Gracias a los sacerdotes que habéis acompañado grupos, a los consagrados y a los millones de laicos que habéis recogido la insistente invitación del Papa León XIV a ser Iglesia en el mundo. Gracias a la sociedad española por su cercanía al sucesor de Pedro y por la comprensión ante las inevitables molestias que ha supuesto la logística del viaje. Gracias a la Casa Real, a las Cortes Generales, a todas las administraciones públicas y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su extraordinaria colaboración. Gracias a los medios de comunicación, a los equipos de trabajo y al voluntariado. Os aseguramos nuestro compromiso para acompañaros todo lo que el Papa ha sembrado estos días. Os animamos a leer los discursos, a compartirlos y a ponerlos en práctica. El viaje en sí mismo ya ha merecido la pena, nos ha hecho alzar la mirada y contemplar la cruz gloriosa de Jesucristo, fuente de alegría y de consuelo. Continuamos juntos este viaje en comunión y misión para anunciar el Evangelio, cuidar la dignidad de la persona humana y servir al bien común. Esta es una carta de agradecimiento. Y yo, leyendo esta carta, coincido con los obispos en que ha habido dos grandes protagonistas de este viaje. Uno ha sido el Papa. Un Papa que, como digo, y hemos dicho en otras ocasiones, no era un gran conocido de los españoles y me atrevo a decir en general del mundo entero. Llevaba un año de pontificado, no era una persona que fuera conocida anteriormente por haber tenido cargos relevantes en la curia o una exposición mediática, aunque tenía un cargo muy importante dentro de Roma en los 2 últimos años, porque era el prefecto del dicasterio para los obispos, lo cual pues tiene mucha importancia dentro de lo que es el gobierno de la Iglesia, porque es el responsable de nombrar a los obispos. Pero como digo, no era un papa que hubiera tenido una presencia pública importante como cardenal en sus últimos años y por tanto no era un conocido de los fieles. Yo creo que la forma de ser del Papa se ha ganado en este caso a los españoles, tanto por lo que ha dicho, por cómo lo ha dicho, como por la cercanía que ha demostrado con multitud de gestos a los fieles. Creo que en ese sentido León XIV ha tenido mucho que ver para que este viaje fuera un éxito. Decíamos el primer día que hablábamos tras el viaje, y se lo escuchaba también al padre Santiago Martín, que claramente los españoles, los católicos españoles, es un pueblo que quiere al Papa, es un pueblo papista, son unos fieles papistas. Si a lo largo de la historia por algo se ha caracterizado España, es por el amor y la defensa del papado. Y creo que eso se vio. Y de alguna manera podemos decir que en ese sentido, cuando viaja a España cualquier pontífice, pues es jugar con ventaja.
Pero dicho eso, creo que León XIV, con su forma de ser, con sus discursos, con la forma de sus discursos, se ha ganado a la gente. Si podemos decir que podía tener asegurado el 5, pues él lo ha levantado hasta el 10. Y creo que el segundo gran protagonista, y lo decíamos también, de este viaje, ha sido el pueblo fiel. Yo creo que el viaje, lo decíamos también en programas anteriores, tuvo un salto cualitativo desde el primer momento de un acto multitudinario que fue la vigilia en la Plaza de Lima. Eso elevó de categoría automáticamente, elevó de rango, elevó de nivel el viaje, al ver la brutal respuesta que dio el pueblo de Madrid y en el fondo buena parte del pueblo de España, porque también vinieron gente de otras personas, y ese salto cualitativo pues ya se confirmó con la asistencia a la misa al domingo siguiente. Y a partir de ahí la presencia permanente del pueblo fiel en cualquier trayecto que el Papa hacía en Madrid. Cabía la duda que iba a pasar en Barcelona, porque realmente pues, los actos eran menos multitudinarios, pero el pueblo de Cataluña, en especial el pueblo de Barcelona, se volcó también en la visita y todos los actos, además del propio diseño y ejecución que tuvieron, que fue maravillosa, pues también tuvieron o congregaron a una buena parte de fieles que disfrutaban con la presencia del Papa y que querían hacer muestra de su vivencia de la fe. Por tanto, creo que es muy acertado esta carta en donde apunta dónde están los éxitos de este viaje, o vamos a decir así, los grandes responsables de que el viaje fuera un éxito. A partir de ahí, creo que también hay que ser justos, la organización en todas las sedes fue muy buena, por tanto también pues hay que agradecer y dar mucho mérito a la comisión organizadora del viaje. Por otro lado, en general, hasta donde sabemos, las administraciones públicas colaboraron, lo cual es muy de agradecer, y por supuesto a la policía y a la Guardia Civil. Así que creo que bueno, es muy acertada esta misiva de los obispos en la que agradecen en primer lugar al Papa y en segundo lugar a todo el pueblo fiel de España por su participación y de alguna manera por haber contribuido de manera insustituible al éxito del viaje. Un viaje que, como nos recuerdan los obispos, y hemos hablado también en el programa, hay que rumiar. Saben ustedes que hay, bueno, a mí me llegó por WhatsApp, hay un documento que recoge todos los discursos del Papa en el viaje a España. Si entran en vatican.va pueden acceder incluso con vídeos al completo de los actos que fue celebrando su santidad, y por tanto creo que es algo que después del impacto, ¿no?, propio de la visita, de los días que estuvo el Papa con nosotros, pues ahora toca rumiar, profundizar y seguir adelante. No sé si lo comentaba en Radio María, no sé si lo comenté en otro programa, y engancha un poco con este final que dicen los obispos. Un buen amigo, el padre Javier, decía que alzad la mirada, pues por supuesto tenía esa invitación a mirar a Cristo. Pero él comentaba también que alzad la mirada en el pasaje del Evangelio de San Juan en el que se recoge esa llamada del Señor, es en el fondo una invitación a la misión. Es una invitación a que la cosecha está lista para ser recogida y que por tanto hace falta obreros para la mies, obreros que salgan a la misión. Y a la misión estamos llamados todos. Sacerdotes, consagrados y seglares. Y por eso me parece pues muy acertado esa conclusión final con la que acaba la carta de los obispos cuando dice: continuemos juntos el viaje en comunión y misión para anunciar el Evangelio. Alzad la mirada. Los campos están preparados para la recogida, para la cosecha. Pues
hace falta obreros que salgan a por ello. Y si algo ha demostrado el viaje del Papa, es que hay donde sembrar y que hay donde cosechar. Por tanto, pongámonos manos a la obra. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien la Virgen, y también la paciencia del director, pues le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Un programa en el que todos ustedes saben que se puede participar. Se puede participar escribiendo al mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, o bien escribiendo al directo del programa un WhatsApp que tenemos, que funciona durante la emisión del programa, que no es otro que el 668-594383. 668-594383. Hoy, quizá me atrevo a decir que en la confianza que tengo con todos ustedes, porque bueno, pues ya son muchos años de compartir esta hora de los lunes, hablando pues de la actualidad nacional, internacional, una actualidad que puede ser más de tipo social, económico, político o también, ¿por qué no?, de la vida de la Iglesia. Y hoy voy a ser un poco aguafiestas. A alguno quizá no le extrañe, porque es verdad que hay veces que me achacan un poco que soy siempre un predicador de cosas negativas y que me cuesta contar cosas positivas. Bueno, pues a veces uno se preocupa más de lo que hace daño que de lo que hace bien. Bueno, pues son formas de ser a veces. A veces también pues las noticias negativas tienen más eco que las noticias positivas, y entonces es más difícil conocerlas y por tanto pues luego comentarlas y traerlas al programa. Pero creo que también tenemos que vivir con los pies en la tierra. Y lo mismo que, pues ya no me acuerdo si fue hace 2 programas, cuando hacíamos un poco balance de la visita del Papa, que era un balance profundamente no solo gozoso, sino también exitoso y creo que con sentido. Era un balance muy positivo de ese viaje y transmitíamos un poco pues todas las cosas que habían sucedido. Yo creo que también es importante que reflexionemos sobre determinados aspectos que a mí me parece que ha puesto de manifiesto en relación con la Iglesia española el viaje del Papa y que creo que no son positivos, pero que por otro lado nos pueden ayudar a identificarlos, a conocerlos y por tanto a solucionarlos. Y con esto, ¿a qué me refiero? Uno de los primeros puntos que quería tratar es la sorpresa que creo que ha producido
a la Iglesia española la masiva asistencia de fieles a los actos multitudinarios que principalmente estaban diseñados en Madrid. Que incluso me atrevo a decir que la propia organización de Madrid había diseñado los actos para que fueran multitudinarios, pero considerando que iban a ser mucho menos multitudinarios de lo que realmente fueron. Porque creo, hombre, esto es una opinión, puedo estar equivocado y a lo mejor viene Yago de la Cierva y me dice, pues te equivocas, Luis. Pero en el fondo, si uno lo piensa, donde se desarrollaron los actos, en el fondo no estaban concebidos para que hubiera 500.000 personas en la Plaza de Lima o para que hubiera más de 1.200.000 personas en la misa. ¿Por qué digo esto? Yo que estuve encantado en la vigilia, pero yo en la vigilia estaba en un lugar, en un sector, donde para nada veía el escenario. Es verdad que tenía pantallas y lo pude seguir alrededor de pantallas, pero cuando otras veces pues acuden a otros actos que sí está previsto que van a ser multitudinarios, por ejemplo, cuando estuve en la JMJ en Cuatro Vientos, bueno, pues en Cuatro Vientos es una situación que más o menos cerca o lejos, pero todas las personas que estábamos en Cuatro Vientos éramos capaces de ver, ¿no?, el escenario donde pues iba a tener su intervención Benedicto XVI, donde se iba a exponer el Santísimo, donde luego pues sufrimos aquellos vendavales tremendos y demás. En la misma misa, que a mí me pareció espectacular la presencia de gente, pero el 90% de las personas que asistimos a la misa no podíamos ver el altar. Por eso digo que de alguna manera creo, bueno, es una opinión, pero aquí me puedo equivocar, el diseño de los actos era para que fueran multitudinarios, pero creo que si se hubiera pensado que iba a venir la gente que asistió finalmente, los lugares hubieran sido otros. Es una opinión. Pero lo que es un hecho cierto, y creo que nadie puede contradecir, es que todo el mundo se quedó sorprendido de la asistencia a esos dos actos, del fervor de la gente y de las ganas de la gente de estar con el Papa, porque, ya digo, cualquier trayecto del Papa en Madrid o Barcelona, de Canarias ahí tengo menos imágenes, pero me imagino que igual, las calles estaban abarrotadas. No solo era la asistencia a los actos, es que había un verdadero interés de la gente por estar presente por aquellas calles por donde el Papa iba a pasar. Claro, que esto haya sorprendido, creo que nos tiene que hacer pensar que quizá la Iglesia española no tiene un conocimiento profundo de la realidad eclesial que dirige. Porque si nos ha pillado por tan sorpresa esta, digamos, interés, ¿no?, o devoción de la gente por volcarse en la visita del Papa, es que no conocemos a nuestros fieles. Y yo creo que esto es un punto a anotar. Y del que quizá pues hay que hacer un examen de conciencia. ¿Cómo es posible que la institución que organiza, que es la Iglesia Católica, cómo es posible que la institución que convoca, que es la Iglesia Católica, y que en principio convoca a los suyos, se quede sorprendida del nivel de respuesta? De ahí podríamos deducir que no conoce a los suyos. Y yo creo que sobre esto hay que hacer un examen de conciencia. Porque quizá esto indica que hay muchas personas que quieren vivir la fe de Jesucristo y que quizá lo están viviendo al margen de las estructuras eclesiásticas. Que es tanto como decir
que la Iglesia no es capaz de llegar a mucha gente que tiene un deseo verdadero de vivir la fe. Eso por un lado, ¿no? Porque podría ser una explicación. Bueno, es que muchos de los que han venido, de alguna manera, no les teníamos controlados porque no están insertos en lo que podrían ser las estructuras eclesiásticas, movimientos y demás. Bueno, pues tenemos un problema. Porque si esa es la explicación, como Iglesia española, y aquí meto todo, las diócesis, las parroquias, los movimientos, todo lo que ustedes quieran, no estamos siendo capaces de llegar a una población que quiera a Jesucristo, que quiera al vicario de Cristo, pero que por lo que sea no vive la fe. Y claro, vivir la fe al margen de la estructura de la Iglesia, pues tiene sus peligros y sus debilidades. Entonces, creo que está muy bien que nos quedemos muy contentos de esto ha sobrepasado nuestras expectativas, pero lo que hay que preguntarse es, oye, ¿y por qué ha sobrepasado nuestras expectativas? Quizá es que no conocemos a nuestro pueblo fiel, una opción. Segundo, quizá es que a mucho de ese pueblo fiel que se presentó en esos actos no está con nosotros, no llegamos a él y por eso no le conocíamos y, vamos a decir así, no le teníamos censado. Y entonces quizá, porque a mí me ha impactado mucho un libro, creo que es, ahora les hablo de memoria, de la Universidad de Maryland, ¿no? que se pregunta, ¿no?, si estamos en época de cristiandad o en época apostólica. Porque lo que plantea es que los métodos de evangelización, los métodos de acoger al converso, al que llega, son muy distintos. Y entonces quizá esta, digamos, no anticipación de lo que iba a ser la participación de la gente en esta visita nos tenga que hacer discernir sobre si la forma en que estamos llevando la evangelización en la Iglesia española es acertada o no. ¿Es adecuada o no? Porque, bueno, sorprende esta sorpresa. En segundo lugar, me decía un amigo sacerdote, no, pues estaba con un obispo y tal, y la verdad realmente pues estaba maravillado de la respuesta de la gente, ¿no? Oye, 1,5 millones. Claro, pero él le decía, bueno, pero en Madrid hay 7 millones de personas. No nos puede valer 1.200.000. Tenemos que llegar a los 7.000, a los 7 millones. Esos 7 millones de personas que, si ya nos vamos a España, estamos en 50 millones de personas, tienen que conocer a Cristo. Entonces, aquí puede haber también una lectura equivocada de del resultado de la visita del Papa, ¿no? Porque por un lado, si se han sobrepasado nuestras expectativas, quizá es que no conocemos a nuestro pueblo fiel. Uno. Pero claro, otra trampa puede ser pensar, bueno, fíjate, es que qué bien estamos. Porque qué éxito de visita. Y dices, hombre, aunque la visita ha sido un éxito, no es suficiente. Son muchos los que tienen que conocer a Cristo. Entonces, no podemos caer en una especie de triunfalismo que nos dé a entender que lo estamos haciendo fenomenal y que los frutos ya están aquí. Que se puede ser unos riesgos de la visita del Papa, ¿no? El pensar, oye, pues nos ha sorprendido y estamos mucho mejor de lo que estábamos, con lo cual fenomenal. Bueno, pues no, queda mucho trabajo por hacer. Y luego, si me da tiempo, les voy a dar unos datos que creo que constatan que nos queda muchísimo por hacer, a pesar del éxito que ha tenido de participación la visita del Papa. Y claro, aquí creo que también nos tenemos que hacer una tercera pregunta. Hay una que les recomiendo que la lean. Hay una conferencia que da Diego Blanco participando en unas
Jornadas de Católicos y Vida Pública en Zaragoza. Y el título la pueden encontrar en YouTube. El título de la conferencia que da es El giro que nadie vio venir. ¿Por qué la generación Z está volviendo a la Iglesia? Y es muy interesante, la verdad, lo que plantea Diego Blanco. Pero hay una cosa que es muy llamativa. Él explica cómo en Estados Unidos, fruto de todas las cuestiones de los abusos sexuales, hubo un gran abandono por parte de muchos católicos de la Iglesia porque se generó una gran desconfianza hacia la estructura eclesial. Bueno, y dice pues que la Iglesia de Estados Unidos trató de responder a esa pérdida de confianza pues a través de campañas con un intento de volver a ganar la confianza de las personas. Creo que decía que más o menos se calculaba que al año 100.000 personas abandonaban la Iglesia católica. Fíjense la sangría. Bueno, pues contó cómo esas campañas de tratar de recuperar la confianza de la gente y de que volvieran a la Iglesia, pues tuvo mucho éxito y se incrementó un 22% las personas que volvían a la Iglesia católica en Estados Unidos. Pero dice, el resultado final fue decepcionante porque nadie esperaba a estas personas. Entonces estas personas cuando llegaron no encontraron una acogida y se volvieron a ir. Claro, esta es otra cuestión que nos tenemos que preguntar como Iglesia. La visita del Papa ha generado un gran movimiento de fe. Posiblemente muchas personas que vivían esa fe fuera de la Iglesia se acerquen a la Iglesia para vivirla donde tiene que ser, en la estructura eclesial, en la institución de la Iglesia. Y seguro que hay muchas personas que no se habían preguntado por la fe y que la visita del Papa pues les va a abrir esa pregunta y van a querer conocer más de Jesucristo. ¿Estamos preparados como Iglesia para acompañar a esas personas que se acerquen a nosotros para vivir la fe? Un punto que señalaba Diego Blanco, y él decía, hombre, en toda la acogida de un converso hay como tres partes, ¿no? El anuncio del querigma, el cambio de vida y la liturgia, ¿no? Él decía, pues históricamente esto nos llevaría un poco a las épocas apostólicas, ¿no? Que no son épocas de cristiandad, donde la persona que recibía el anuncio de Jesucristo era acogida por la comunidad, pero la comunidad se daba un tiempo para ver si él cambiaba de vida. Ponía ejemplos Diego como de abandonar pues la veneración a los dioses paganos, abandonar pues esa costumbre de ir a un mago para que le echara las cartas, le predijera el futuro, etc. Bueno, había un cambio de vida. Entonces ya una vez que había un cambio de vida y mientras se verificaba eso, había un proceso de catecumenado. ¿Cuántas veces hemos oído hablar cómo en la Iglesia antigua aquellos que iban a recibir el bautismo no entraban en la Iglesia, recibían una formación, luego cuando ya se les consideraba un poco preparados, participaban en la primera parte de la liturgia, pero luego en la segunda parte ya, lo que sería equivalente al ofertorio, la consagración, la comunión, se salían, bueno, porque todavía no estaban preparados para recibir, para participar en la liturgia hasta que eran bautizados y luego ya se les introducía en la liturgia, ¿no? Decía Diego Blanco, en general, claro, como hemos vivido en sociedades donde todo el mundo estaba bautizado, pues una vez que se anunciaba el querigma, rápidamente se pasaba a... se introducía a las personas en la liturgia y se saltaba el catecumenado, que es una parte muy importante, ¿no?, de la formación del fiel, y en especial si es un converso o un recién llegado. Claro, ¿estamos preparados para eso? Por ejemplo, la Iglesia española ha demostrado que tiene realidades de primer anuncio muy potentes, como es FETA, como es, pues me atrevo a decir también Proyecto Amor Conyugal, pero también como es sobre todo Emaús, cursillos de cristiandad. Pero eso es un primer anuncio, sería el anuncio del querigma, pero luego a todo eso, en la línea con lo que comentaban los obispos en el famoso documento Cor ad Cor Lucitur, a todo eso luego hay que darle
una solidez, y ahí está el catecumenado, ¿no? Y el ir introduciendo poco a poco en la liturgia a esa persona que se ha encontrado con Cristo. ¿Estamos preparados como Iglesia para hacer ese proceso, que ya no es propio de la época de cristiandad, sino es más bien propio de una época de apostólica? Decía Diego Blanco, hoy los que llegan necesitan un acompañamiento no psicológico, sino un acompañamiento espiritual. Y los que llegan son muy diversos, mucho más variopintos que antes, con más heridas. Con lo cual, de alguna manera, necesitan muchas veces un trato casi uno a uno, no a granel, no por un canuto estándar para todos. ¿Estamos preparados para esa recepción personalizada de todas estas personas que, fruto de la visita, quieran vivir su fe en la Iglesia, porque a lo mejor la estaban viviendo al margen? Pienso, por ejemplo, en muchas comunidades hispanoamericanas que tienen una identidad católica y una fe católica, pero que a lo mejor al llegar a España no se han introducido en ninguna comunidad parroquial o en ningún movimiento y por tanto la viven de aquella manera personal, pero que quizá ahora quieren dar el paso. O para un converso, ¿estamos preparados para esa acogida? Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer como Iglesia católica. Y en especial la tienen que hacer nuestros obispos. Y del mismo modo, esta visita del Papa ha puesto de manifiesto una realidad. Y es la presencia muy potente de la comunidad hispanoamericana en todo este viaje de León XIV. Y miren, yo recientemente, porque he tenido que dar una charla sobre lo que es un poco la enseñanza del magisterio de la Iglesia en relación con la inmigración, bueno, pues he leído mucho de lo que dice la Iglesia sobre la inmigración. Entre otras cosas, pues me he leído todos los mensajes para la jornada de emigrantes de Pablo VI, de todos los papas. Me he leído dos exhortaciones o dos documentos para de alguna manera orientar la pastoral con los inmigrantes, Exul Family de Pío XII, y otra de la época de San Juan Pablo II, que era Erga Emigrantes Carita Christi o algo así creo que se llamaba, ahora les hablo de memoria. Me he leído todo lo que hablan las encíclicas respecto de la inmigración, el catecismo de la Iglesia, el compendio de doctrina social. Quiero decir, creo que tengo una visión de conjunto muy amplia de todo lo que dice la Iglesia respecto o lo que ha dicho la Iglesia sobre la inmigración. Donde no me he metido es en homilías o en discursos o en entrevistas de los papas, porque eso ya pues no se llega, y luego también el carácter, vamos a llamar magisterial de eso, es muy limitado. Pero, bueno, pues una de las cosas que más insistencia se hace cuando la Iglesia habla de inmigración es en la necesidad del acompañamiento espiritual a los inmigrantes, bien que se van o bien que vienen. Recientemente, no sé si era en un Ángelus o en una audiencia los miércoles, el Papa León XIV hablaba de dos santos italianos que fundaron instituciones religiosas cuya finalidad era atender a aquellos inmigrantes italianos que se iban a América para buscar una mejor vida. Y entonces la preocupación de estas instituciones era que fueran acompañados por religiosos que les permitieran mantener viva la vivencia de su fe en los países de destino. Y entonces eran instituciones que les acompañaban en los viajes y que luego iban, bueno, pues construyendo realidades religiosas en los lugares de origen para que estos emigrantes fueran atendidos. Y de la misma manera hay una insistencia muy fuerte para que las iglesias locales que reciben, las iglesias vamos a llamar de acogida, de los países de acogida que reciben emigrantes, se preocupen de verdad porque esos emigrantes puedan seguir viviendo su fe aquí. Y yo, pues aquí le soy sincero, no conozco toda la realidad de la Iglesia española.
pero así como creo que a través de instituciones de tipo más social, como puedan ser Cáritas, además, se hace mucha labor con los emigrantes, a veces incluso creo que una labor un poco criticable, pero se hace una labor de atenderles, de acogerles, de solucionarles problemas. A veces lo que pasa es que también se les enseña cómo trampear la legislación española, lo cual creo que no es correcto, para buscar ayudas, para buscar sostenimiento y poder vivir un poco del erario público, que no digo que no lo necesiten, pero que creo que no es la solución que hay que darles. Pero uno no ve un esfuerzo equivalente en las diócesis en la pastoral de los inmigrantes. Y creo que eso nos lo tenemos que plantear, porque hablamos mucho de acogida desde la Iglesia, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si les estamos acogiendo nosotros para la vivencia de su fe. Y yo no tengo duda de que este viaje puede ser causa de que buena parte de la comunidad hispanoamericana quiera vivir más en comunidad con las realidades españolas de la Iglesia su fe. Porque ya saben que en el mundo hispanoamericano las sectas evangélicas están haciendo estragos. Y creo que muchos de ustedes conocen cómo muchas personas hispanoamericanas cuando llegan a España acaban abandonando la fe. Bueno, pues una responsabilidad nuestra como Iglesia. Y creo que estas son cuestiones que nos tenemos que plantear seriamente. Hay dos aspectos que tengo también siempre en la cabeza que del viaje, que me parece que reflejan también una situación triste de la Iglesia española, pero voy un poco justo de tiempo y no sé si me va a dar para comentarlos, porque sí les quiero comentar que esto que puede parecer, bueno, pues Luis Zaya se pone un poco negativo, saca un poco tiquismiquis. Bueno, yo creo que esto que he comentado es importante. ¿Y qué me ha animado a compartir con todos ustedes esta preocupación, ¿no?, sobre determinadas lecturas, o bien triunfalistas del viaje del Papa, o bien que se han sorprendido del éxito y por tanto dices, bueno, entonces conocemos realmente la realidad del pueblo fiel de España como Iglesia? ¿Por qué? Porque recientemente el Departamento de Sociología de la Archidiócesis de Madrid ha publicado un breve estudio, lo pueden ver en la web, sobre la evolución del número de bautismos en la Archidiócesis de Madrid en los años 2000 a 2025. Y, hombre, cuando uno ve los datos, pues los datos son escalofriantes. Si nosotros nos vamos al porcentaje de niños menores de 7 años bautizados, pues miren, en 1999, por irnos al máximo, la serie es desde 1998, 1999, 2000, el número de niños bautizados sobre nacimientos era superior al 70%. 70, 72, 73%. Bueno, desde 2000 empieza una caída continuada y muy fuerte que nos ha dejado que en 2025 solo se bautizan en la Archidiócesis de Madrid el 30% de los niños menores de 7 años. Fíjense ustedes dónde estamos. Es decir, 2 de cada 3 niños menores de 7 años en Madrid no están bautizados. Claro, uno viendo estos datos comprende que se pensara que el viaje del Papa iba a ser razonable, pero que no iba a tener esta respuesta. Porque pienso y considero que la diócesis de Madrid es de las diócesis más vivas de España. Y estos datos en el resto de diócesis serán muy superiores o incluso un poquito peores. Repito, solo 1 de cada 3 niños menores de 7 años se bautiza en España. Perdón, es el de los nacimientos, no es el menor de 7 años, es de los nacimientos, perdón. 1 de cada 3 niños que nacen se bautiza.
en el año. O sea, fíjense ustedes dónde estamos, cuando antes era el 70%. Fíjense si no tenemos trabajo para hacer. Y para repensar esto que explicaba Diego Blanco, no solo de cómo vamos a llegar a anunciar el querigma, sino de cómo vamos a coger a todos esos que vengan una vez que han recibido el querigma. Si nos vamos a nivel de bautizos absolutos, en el año 98-99, del 98 al 2008, los bautizos en la Archidiócesis de Madrid se mantienen por encima de los 200.000. ¿Qué pasa? Que en ese momento, los primeros años, había 300.000 nacimientos. A partir del 2000 hay un crecimiento espectacular de los nacimientos en Madrid que llegan a los 500.000. Pero todo ese crecimiento de nacimientos, que es casi un crecimiento de un 70%, no se ve reflejado en un crecimiento de los bautizos. Los bautizos se mantienen estables en el entorno de los 200.000, 210.000, 220.000. Es decir, aunque nacen más niños, no se bautizan más. Por eso los porcentajes empiezan a bajar. Y luego, desde el año 2009, que es el máximo de nacimientos, casi 500.000, se va produciendo una caída muy sostenida de nacimientos, al punto de que en el año 2021 ya nos quedamos en los 310.000. Fíjense, o sea, en 10 años caen 190.000 nacimientos en Madrid. Y ahí se estabiliza desde el 2021 en torno de los 310.000, 320.000 nacimientos, y los bautizos se han quedado estancados en 100.000. Por eso estamos en 1 de cada 3. Bueno, estas son las cifras de Madrid. Claro, 1 de cada 3. Pero aquí la verdad que el Departamento de Sociología, haciendo un trabajo pues que me parece espectacular, nos enseña otra realidad, y es cómo han evolucionado los bautismos de los mayores de 7 años. Y aunque en las cifras son otras, bueno, pues hay que decir que si en 1997 estábamos en el entorno de 900 personas mayores de 7 años que pedían el bautismo, pues hoy en día en el 2024 fueron 1.800, en el 2025 1.600. Hemos prácticamente duplicado el número, pero claro, ya ven que son otras cifras. O sea, los bautizos han caído pues en 100.000 en estos 25 años que ve el estudio, y los de mayores de 7 años pues han duplicado, pero han crecido en 900. Esto no cabe duda que es una sangría para la Iglesia. Lo que es verdad, un poco en la línea de lo que explica Diego Blanco en su conferencia, es que efectivamente hay un crecimiento de los que vuelven a la Iglesia o piden. En el estudio dicen que estos mayores de 7 años hay como dos grandes grupos, ¿no? El grupo de niños que van a hacer la primera comunión, no están bautizados y entonces piden en el colegio para hacer la primera comunión ser bautizados, o luego ya adultos que se bautizan. Y creo que hay otro dato que me parece que también es muy interesante retener para darnos cuenta la magnitud del reto que tenemos como Iglesia para luchar contra esta secularización de la sociedad y llevar el anuncio de Cristo al mundo, ¿no? Y es que el Departamento de Sociología nos da el porcentaje de niños bautizados por cada vicaría en la Diócesis de Madrid. Claro, tenemos 3 vicarías en las que se bautiza el 20%, menos del 20% de los niños. Es decir, menos de 1 cada 5 niños nacidos se bautizan. La que menos tiene un 12% de bautizados, que es tanto como decir que se bautiza 1 de cada 8 nacidos. Luego tenemos otras 3 vicarías que se mueven en el entorno del 30%, 1 de cada 3. Y luego 2 vicarías que sobresalen, una que lleva el 38% y otra que tiene el 45%. Es casi 1 de cada 2. Pero ya bien, o sea, de las 8 vicarías de Madrid,
3 es 1 de cada 7 de media, se bautiza. 3 es 1 de cada 3 de media. Y hay 2, bueno, sobre todo una, que se acerca a 1 de cada 2. Por eso, al ver estos datos y este informe, que me parece muy interesante, porque como explican en la razón del estudio, pues para poder llevar a cabo una pastoral es muy importante conocer dónde estamos, creo que tiene que evitar, ¿no?, que hagamos análisis triunfalistas de la visita del Papa como pensando que como Iglesia estamos mucho mejor de lo que pensábamos. Bueno, primero es lo que decía, si pensábamos que estábamos muy mal y esto nos ha superado las expectativas, a lo mejor es que no conocemos tan bien la Iglesia y nos lo tenemos, la propia situación de nuestros fieles, y como Iglesia pues nos lo tenemos que hacer mirar. Pero el segundo punto es que aquí no caben triunfalismos, porque cuando uno baja los datos concretos, pues realmente estamos en tierra de misión. Y quizá por eso tiene mucho sentido esas cuestiones que plantea este libro sobre si estamos en época de cristiandad o en época apostólica. Bueno, ya les digo, este estudio lo pueden ver en la Archidiócesis de Madrid, en la web, en el Departamento de Sociología. Web del Departamento de Sociología y Estadística de la Archidiócesis de Madrid, que creo que merece mucho la pena conocer. Y miren, como me quedan 5 minutillos y es una cosa que vengo tiempo dándole vueltas, pues sí quería comentar 2 cuestiones de la visita del Papa que también creo que nos demuestran una situación de la Iglesia en España que desde mi punto de vista sobre la que también tenemos que reflexionar. Una es que a mí me parece que en esta visita la Iglesia en España perdió la oportunidad de presentar al Papa más realidades pastorales, incluso me atrevo a decir urgencias pastorales, que las que se mostraron. Yo creo que cualquiera que haga una visión general de la visita del Papa, la acogida de los inmigrantes ha estado permanentemente presente. Y se han hecho muchos actos para mostrar cómo la Iglesia española tiene una pastoral, no una pastoral, porque no se ha presentado una acogida espiritual, sino una acogida humana, una acogida social de los inmigrantes, que es realidad, que está bien que se haga y que creo que en ese aspecto la Iglesia española es muy eficaz. Me parece bien. Ha habido un tinte un poco distinto y especial en Cataluña, pues cuando hubo esta visita a la cárcel de Brians, que yo creo que muestra una realidad también potente de la Iglesia española, como es la pastoral penitenciaria. Pero yo les tengo que decir que tuve la suerte de poder asistir a todos los actos que se produjeron en Madrid. Yo he echado de menos que no se presenten otras pastorales que además responden a una urgencia real del pueblo fiel y de la sociedad española. No se ha presentado nada relacionado con la pastoral de la vida, de la acogida de la vida naciente. Y yo creo que es una pena. No se ha presentado nada de la pastoral hospitalaria, sanitaria, en un momento en que en España vivimos un debate intenso y se empieza a ver el plano inclinado de la eutanasia, que habíamos vivido recientemente el caso de Noelia. Creo que no se ha presentado al Papa también la pastoral familiar, en un país que vive con este nivel de divorcios que es prácticamente insostenible, con niveles de porcentajes casi de que uno de cada 2 niños que nacen fuera del matrimonio. Por ejemplo, en Canarias las cifras de aborto, de nacimientos fuera del matrimonio y tal, son de las mayores en España. No se presentó esa pastoral. Yo creo que se ha perdido la oportunidad de presentar al Papa y junto con el Papa al conjunto de la sociedad española que la Iglesia tiene pastorales
porque existen, pero no se han querido mostrar, que atienden verdaderas urgencias de la sociedad de hoy. La acogida de la vida naciente, el acompañamiento a la vida sufriente, doliente, terminal, la pastoral familiar. Y yo creo que eso ha sido una pena. Y es algo que he echado de menos en la visita. Muy empeñados todos en demostrar que tenemos mucha acogida social a los inmigrantes, pero creo que ha faltado mostrar esas realidades. Y luego, para mí, un hecho pues que me ha parecido doloroso, porque yo vengo, como todos ustedes saben, vengo de Vizcaya, he vivido en Bilbao muchísimos años, todavía más que los que he vivido en Madrid, y yo soy muy consciente de la influencia que el separatismo genera en las iglesias vasca y catalana. Efecto que no por casualidad produce que las regiones más secularizadas de España son Cataluña y Vascongadas, que antaño fueron de las de mayores niveles de piedad. Y toda la polémica que ha habido con el catalán, no generada, en este caso, por el Monseñor Omeya y ni siquiera por el Papa, pues creo que es muy negativo. Y creo que como Iglesia en España y en cada una de estas diócesis tenemos que reflexionar sobre la necesidad de no rendir pleitesía al separatismo. Y ser conscientes del impacto nocivísimo que tiene en la vida de la Iglesia los separatismos y los localismos. Y a mí en ese sentido, que me ha parecido estupendo que el Papa hablara en los idiomas que quisiera y que tuviera el gesto de hablar en catalán en Cataluña, pero honradamente no me parece razonable que a una persona que llega en los actos que ha habido en muchas ocasiones se dirigieran a él en catalán. Por ejemplo, pues unos testimonios que hubo en Montjuïc. Hombre, ¿qué sentido tiene hablarle en catalán a una persona que no entiende el catalán, pero que sí entiende el español que todos hablamos en España? Y me parece que ahí encontramos, ¿no?, o se muestra muchas veces la excesiva influencia que consigue el separatismo, sea vasco o catalán, en las iglesias que peregrinan en Cataluña o en Vascongadas. Y creo que eso es una pena. Y uno dice, es que usted está en contra. No, yo no estoy en contra ni de que se utilice el vascuence en la liturgia en Vascongadas, ni que se utilice el catalán en las liturgias en Cataluña. Para nada en contra. Aunque esto sería para otro debate. Lo que digo es que cuando en un viaje viene el Papa y nos empeñamos en que la gente que interviene en los actos le tiene que... Porque otra cosa es, como hacía Monseñor Omeya, una pequeña introducción en catalán, bueno, y luego pasaba al español, tal, bueno. Pero que de repente una persona dé un testimonio ante el Papa en catalán, cuando el Papa no lo entiende, y sí entiende el español, que la persona que da el testimonio sabe español, pues es una cosa que queda extemporánea, pero que de alguna manera muestra el peso que consigue el mundo separatista, muchas veces sobre la Iglesia, y del que creo que tenemos que desmarcarnos. Porque además, repito, el separatismo lo único que ha conseguido es que las provincias donde impera sean las más secularizadas de España, con lo cual es nocivo para la Iglesia. Y creo que sobre eso, visto los acontecimientos que han sucedido, sobre todo con la visita a Barcelona y el permanente intento del separatismo por hacerse notar y como por exigir a la Iglesia que se plegara a sus planteamientos, cosa que en buena medida, también hay que decirlo todo, el cardenal Omeya no ha cedido y ha estado ahí, pues yo creo que nos tiene que hacer reflexionar también sobre esta relación nociva de separatismo e Iglesia en muchas de nuestras regiones. Y queridos amigos, no me da tiempo para más. Me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.